Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, jóvenes, vamos a pues continuar con lo que hemos comentado en la clase de ayer, para incluso incluir el día de hoy otra cantidad que es realmente importante a la hora de analizar el movimiento de un objeto. Entonces, voy a dar un repaso así rapidísimo de lo que estuvimos comentando el día de ayer para seguir avanzando. Recordemos entonces que nosotros estamos partiendo del hecho de que podemos conocer la posición de un objeto en el tiempo. ¿De acuerdo? Y esa manera de conocer la posición la podemos representar a través de una gráfica como la que tenemos aquí, donde, pues, dependiendo de qué tan fácil nos sea registrar esa posición, podemos registrarla segundo a segundo. Imaginen, yo les ponía el análogo, ¿no? De tomar una serie de fotografías con un segundo de diferencia entre cada fotograma y medimos la posición y encontramos gráficas como las que tenemos aquí. Con esta información, en esta gráfica de posición versus tiempo, podemos calcular la llamada velocidad promedio, que igual ustedes ya estuvieron realizando en un ejercicio de la clase pasada. Bueno, hasta ahí todo bien. Puede suceder, si nos vamos así vamos avanzando, puede suceder que tenemos acceso para conocer cómo cambia la posición de un cierto objeto, pero de una forma más precisa. Es decir, tenemos la función de posición, una función que depende del tiempo. Entonces, si eso ocurre, si tenemos esa ventaja, vamos a llamarla así, de poder conocer la posición de un objeto, no solamente segundo a segundo, sino con centésimas de segundo de exactitud, por ejemplo, entonces las gráficas pues van a ser mucho más exactas. Por ejemplo, aquí estamos tomando en cuenta una función de posición de esta forma y aquí hemos tomado 3 puntos, o sea, 3 fotografías con las cuales registramos la posición de ese objeto, de una pelota, por ejemplo. Pero si tuviésemos una cámara, ¿no?, que registra más fotogramas por unidad de tiempo, entonces podemos mejorar la gráfica de la posición y eso quiere decir que podemos conocer con mayor exactitud cómo fue el movimiento del objeto, o sea, qué posición tenía. Porque si comparamos el caso de 3 puntos nada más, podemos ver que pareciera que el objeto pues se fue siempre en línea recta, ¿no? Pareciera que de la posición de 3 metros se fue de forma lineal a la posición de 11 metros. Pero, sorpresa, cuando incluimos más puntos, vemos que no es así, sino que siguió un comportamiento que al unir los puntos, pues nos recuerda una gráfica curva. Bueno, con esta información, con el hecho de tener esta función de la posición como función del tiempo, también podemos calcular velocidades promedio. Lo único que hay que hacer, recuerden, es seleccionar una pareja de puntos en la gráfica y calcular esta relación, ¿no? Bueno, la que tenemos aquí arriba, esta. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer siempre que tengamos una gráfica de posición versus tiempo. Pero, aquí surge un detalle. Podemos nosotros incluir más puntos, es decir, hacer el intervalo de tiempo más pequeño. Aquí voy a exagerar, voy a poner 20 puntos. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues seguir conociendo con mayor exactitud la posición del objeto. Entonces, de lo que estaríamos hablando al incluir más puntos y por lo tanto hacer que el intervalo de tiempo entre una posición y otra sea más pequeña, equivale a encontrar este límite. ¿De acuerdo? La velocidad promedio, entonces, cuando el intervalo de tiempo sobre el cual estamos haciendo el cálculo tiende a 0, nos lleva a
tener que calcular la derivada de esa función posición. Y gráficamente, ¿qué es lo que se estaría haciendo? Es esto, que ustedes, pues, si echan un vistazo a sus cursos previos de cálculo, se hace para definir o entender gráficamente lo que es la derivada, ¿no? Iniciamos con 2 puntos que están separados por una cierta cantidad h. Aquí esta cantidad h va a estar diciéndonos el intervalo de tiempo. Entonces tenemos 2 puntos. Conforme nosotros vamos agregando más puntos, ¿qué es lo que va a hacer el intervalo de tiempo? Va a ir decreciendo. Cada vez más, entre más puntos agreguemos, una posición en la gráfica sucesiva va a estar más cerca de la anterior. Es decir, esta distancia h va a aproximarse a 0. Y en el límite, en el lenguaje de límites, lo que estaremos dibujando es una recta tangente a la gráfica de la función en ese justo punto en el cual estamos calculando la derivada. Eso es la forma en que nos enseñan lo que es la derivada, un límite de una función. Por esa razón es que la velocidad instantánea se define justo de esa manera, como una derivada de la función posición. Así que si hacemos esto, podemos podemos, para empezar, construir ahora la función velocidad, como tenemos aquí. Una función que depende también del tiempo. Vectorialmente, así se escribiría, en este caso, porque recuerden, estamos considerando que esta pelota se está moviendo solo en el eje X. Por eso aquí está el vector unitario Y. Pero la gráfica, que es la que nos interesa analizar, la podemos construir a partir de esta función. Ya que ya la tenemos, entonces podemos construirla. Y aquí está, ¿no? Aquí está un ejemplo de cómo se vería la gráfica de la función velocidad con solo 3 puntos. Pero podemos incluir más puntos para ir mejorando la precisión. ¿Vean? Entonces, podemos mejorar esto de manera que podamos conocer con un muy buen grado de exactitud cuál fue la velocidad del objeto, de la pelota. No necesariamente segundo a segundo, sino en fracciones de segundo. Como ven aquí, podemos conocer este punto que que ocurre en el tiempo 0.5 segundos. O más puntos. ¿No? Vamos a ver aquí, 20 puntos, para exagerar. Y vean, con qué exactitud podemos conocer la velocidad del objeto. Hasta aquí, preguntas o comentarios, jóvenes, sobre este repaso rápido. No, profesor. O sea que a partir ya de ahorita tendremos que ir calculando las funciones, ¿no? Lo que nos decía en un principio. Sí, exacto. Ahora lo que vamos a estar haciendo es, dependiendo, claro, del problema, calcular velocidades instantáneas a través del proceso de derivación. Oiga, profe, ¿Sí? y en este caso, bueno, ahí en la gráfica se ve que va de una velocidad positiva a una negativa en un Correcto. tiempo de 5 segundos, pero ¿qué pasa? O sea, si hay velocidad negativa, o sea, ¿está aumentando su velocidad? ¿O cómo? Pues, espero entienda mi duda, o sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la interpretación de ese signo negativo? Ajá, de esa velocidad negativa. Exacto, ok, Exacto. muy bien. Esa pregunta es muy importante porque, vean lo que está ocurriendo. Noten que esta BDT, esta función, está aquí metida. Es esta, ¿de acuerdo? Forma parte de un vector. Es la componente de un vector. Entonces, cuando la velocidad en la gráfica vemos que está del lado positivo, ¿hacia dónde está apuntando este vector? Hacia el eje X, la derecha, podría decirse. Exacto, hacia el eje X positivo. ¿Qué pasa cuando en la gráfica, como nos están señalando muy bien, la velocidad aparece como negativa? ¿Qué pasará entonces con el vector?
Pues significa que está decreciendo la velocidad, ¿no? O sea, está a punto de llegar al reposo otra vez, ¿no? No, Yo lo- no, 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 no. No, 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 no. Aguas, es un vector. No olviden de que esto, Está bajando el vector, nada más. como bajando. Yendo al eje X negativo. Exacto. Esa es la interpretación correcta. Vean, el objeto está aquí al inicio. Voy a acercar la gráfica. En el tiempo t igual a 0 segundos, su velocidad es 5 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Sí, Pero en la notación de vectores, ¿qué será? A ver, vamos a escribir la notación de vectores. A ver, voy a escribirlo así. La velocidad, voy a tomarlo aquí. ¿Sí? La velocidad a 0 segundos, voy a evaluar la función en 0 segundos. Me dice, de acuerdo a la gráfica, que es de 5 metros sobre segundo. Vean lo que anoté aquí abajo, aquí. 5 metros sobre segundo. Dirección Y. Es decir, el objeto estaba, el vector velocidad apuntaba hacia la derecha, en el eje X. ¿Vale? ¿Qué pasa después, por ejemplo, en la posición, el tiempo 1.5 segundos? Ah. A ver, vamos a ver uno más cercano, uno que es sea que en el fácil de 4 leer. está ahí muy cerquita. Es que quiero que noten, a ver, en el 5, en el 1, por ejemplo. Vamos a dar un aproximado, ¿no? Está como en, ¿qué será? Casi cerca del 3 tal vez. 3, como 4. Vamos a poner 4, ¿no? En el tiempo 1 segundo. Sí, Vale, entonces, vean lo que va a suceder. Aquí, vamos a evaluar ahora esta misma función. Pero voy a escribir ahora la velocidad al tiempo 1 segundo. Me dice que es de 4 metros sobre segundo, dirección Y. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con el módulo de esta velocidad? Del segundo 0 al segundo 1. bajó la velocidad. Bajó la velocidad, pero el objeto hacia dónde se está moviendo. Sí, se sigue moviendo. Hacia la derecha. Sí, Ahí está. Aquí está la dirección del vector Y positivo. Pero o sea que comparado entonces con la cuando llega anterior al 0, retrocedió, ¿no? Comparado con... está retrocediendo. Y ahora, ¿qué pasa cuando estamos en el tiempo Pues en el aproximadamente 0, ¿no? exacto, 2.5 segundos? Pues paró. Bueno, no paró, Se pero acercó al observador, empieza o a sea, está en el mismo regresarse. punto que el No, observador. no, aguas, aguas. Aquí no se estamos graficando posición, se está graficando velocidad. ¿Cuál es la velocidad del objeto al tiempo 2.5 segundos? 5 metros sobre segundo. ¿Cuánto, perdón? No, 0 metros sobre Podemos segundo, tomarlo ¿no? como 0 metros, ¿no? Para hacer una aproximación. ¿Vale? Entonces, evaluamos nuevamente. Para que lo anoten. En el tiempo 1.5 segundos, creo que era así, 2.5 segundos. 2.5 segundos, evaluamos en 2.5 segundos y la velocidad fue de 0 metros sobre segundo. ¿Llevamos bien hasta aquí? Sí. Sí, Vale, ok. Evaluemos en un segundo posterior. Veamos, por ejemplo, 4, ¿no? 4. Sí. 4. Que está como en el -7 tal vez. Podemos tomarlo así. Sí. ¿Vale? Ok, entonces en el segundo 4. En el segundo 4. Vamos a ver cómo vamos a escribirlo para después ahí nos sea más fácil entenderlo. En el segundo 4, evaluamos la velocidad en el segundo 4 y ahí la gráfica nos dice que es de -7
metros sobre segundo. ¿Qué nos está diciendo? Que está yendo a 7 metros sobre segundo, pero a la izquierda, ¿no? Exacto, por el vector unitario con el signo negativo. No es que esté O sea, decreciendo. que gráficamente esa pelota va de derecha a izquierda, ¿no? O sea, su recorrido sería de derecha a izquierda. Exacto, está yendo de derecha a izquierda. Y eso sí es cierto, vean la gráfica de la posición. Ahora, vean la gráfica posición. A la derecha y después a la izquierda. Se aleja del observador, después se acerca al observador yendo hacia la izquierda sobre el eje X. Es lo que está pasando aquí. Se está yendo hacia la derecha, pero va disminuyendo su velocidad hasta llegar a 0. Después da la vuelta y aumenta su velocidad, pero cambió su dirección. O sea que entonces la velocidad también va a depender de la posición. De la dirección. Es un vector. Ok. ¿Y cuál podríamos calcular el punto en el que vuelve al reposo? Bueno, aquí en la gráfica lo podemos leer. Si tenemos la información en la gráfica lo podemos leer de ahí mismo, ¿no? Solo buscamos cuándo la velocidad aquí es 0 y estimamos más o menos en qué tiempo ocurre. Entonces, ¿por qué si regresó al reposo, se sigue moviendo hacia la izquierda? Ok, esa pregunta tiene que ver, digamos, la respuesta, adelantándome, que tiene que ver con dinámica, es, ¿pudo haberse aplicado una fuerza que la obligara a regresarse? Porque vean, ¿qué está pasando con su velocidad? Como un rebote, o sea, que suponiendo eso, la hayamos lanzado y luego rebotó o algo Exacto. O sea, vean que al inicio tiene 5 segundos de velocidad, pero un segundo después tiene velocidad menor, es decir, como que va frenando. Algo que no sabemos qué sea, va frenando esta pelota. La El pelota se sigue aire. moviendo hacia la derecha. Puede ser, por ejemplo, eso, el aire. Imaginen una pelota que lanzan hacia el eje X positivo, pero hay una ráfaga de aire que apunta a la izquierda. ¿Vale? Entonces la pelota va avanzando hacia la derecha, pero va disminuyendo su velocidad. Llega un instante en la que pierde toda su velocidad, se hace 0, aquí está. ¿Y qué pasa con la ráfaga? Que está apuntando hacia la izquierda, pues la impulsa ahora hacia la izquierda nuevamente. Una pero pelota que la podríamos lanzamos contra la también ver pared y que rebota. es hasta Por con ejemplo. fuerza, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de fuerzas, por eso. Y esa parte es la que vamos a dejar para más adelante. Aquí solamente estamos viendo cómo se comporta cuál es el movimiento del objeto. El por qué está pasando esto de que su velocidad va disminuyendo tiene que ver con el concepto de fuerza. Pero no sé si eso ayuda a entender lo que sucede aquí. ¿Por qué el objeto se sigue moviendo hacia la derecha, pero su velocidad está decreciendo? Hay algo que la está frenando. Va a pasar al revés, ¿no? Ya después de que regresó, va a aumentar, ¿no? Pero negativamente. Exacto, porque vamos a pensarlo de esta manera. La pelota se está moviendo en la misma dirección que la ráfaga de aire que la estaba frenando anteriormente. Sí. Sí, Pues cierto. es que no, bueno, está raro, ¿no? Como va perdiendo velocidad y después otra vez vuelve a subir su velocidad, ¿no? Pero para el otro lado. Sí, porque ahora Está extraño. puede ser extraño porque no estamos hablando de qué es lo que está generando ese efecto, que es una fuerza. A ver, voy a cambiar de pizarra para... digamos, la pregunta de esto de qué significa ese cambio de signo en la velocidad es muy oportuna. Lo que les comentaba, piensen en esta situación. Una pelota que ustedes lanzan hacia la derecha. Entonces su movimiento es así. Pero piensen que aquí tenemos estas máquinas Incluso pues sí se vería parabólico el movimiento, ¿no? no quiero que piensen en movimiento parabólico. Pareciera, pero
solamente estamos considerando que el objeto se mueve en una dimensión, Ah, bueno, ok. ¿vale? Entonces, Sí. vean, tenemos aquí esta máquina, para el cabello, y aquí está emitiendo una ráfaga de aire a la izquierda. Es decir, está aplicando, voy a adelantar, una fuerza. Entonces, esta pelota inicialmente se está moviendo hacia la derecha, pero como entra en contacto con esta ráfaga de aire, ¿qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a perder velocidad, pero se sigue moviendo hacia la derecha. Va a llegar un momento en el que la pelota va a quedar momentáneamente en reposo y después, ¿qué va a suceder? Se va a mover hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar con su velocidad? Se va a ir incrementando. Y bueno, posteriormente igual estaríamos calculando cuál es esa distancia, ¿no? En qué distancia la velocidad se hace cero otra vez y cuando empieza a aumentar otra vez hacia la izquierda, ¿no? Claro, podemos intentar responder esa pregunta, ¿no? Si mi objeto estaba en cierto lugar, ¿no? En una posición x0, ¿cuánto tiempo pasó para que se detuviera? Una x1, por ejemplo. Y entonces saber cuánto recorrió entre esas dos posiciones. Claro, eso también se puede contestar teniendo como información ya sea una gráfica o la función velocidad y función posición. O sea, esta información que se están aquí preguntando se puede conocer perfectamente teniendo estas funciones, si se quiere hacer analíticamente, o bien, si se tiene la información de las gráficas, también se puede conocer. De ahí extraemos esos datos. Aquí, de la posición versus tiempo o velocidad versus tiempo. Entonces, no sé si con este ejemplo, muy rápido, se resuelve la pregunta de qué es lo que significa ese signo negativo en la gráfica de la Sí, velocidad. sí, Sí. mejor, mucho mejor. ¿Vale? Entonces, ahí está. Claro, en este momento solamente nosotros estamos analizando este comportamiento. Se mueve hacia la derecha, perdiendo velocidad, se queda momentáneamente en reposo y después da la vuelta y avanza hacia la izquierda, aumentando su velocidad. Solo eso es lo que estamos analizando. Una vez que terminamos de ver esto, vamos a pasar a dinámica y entonces es cuando ya vamos a ver, mira, lo que sucedió es que se aplicó una fuerza y tuvo como efecto, pues esto que ya vimos del movimiento. Pero por ahora, esta fuerza, digamos, es algo que no forma parte de nuestro análisis. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Profe, y aquí ya estaríamos trabajando con el movimiento uniforme, perdón, con la aceleración uniforme, ¿no? Es lo que vamos a comenzar a ver la siguiente semana. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como se le conoce. Ok, perfecto, profe, gracias. ¿Sí de nada? ¿Vale? Entonces, vean, con la información de la velocidad, podemos, pues, describir mucho con mayor precisión el movimiento, o podemos entender mejor el movimiento de un objeto. Ahora, queda clarísimo que la velocidad sufrió cambios, ¿cierto? Pasó de 5 Sí, a es 4, y después de 4 a 0, y después cambió de dirección. Vean, este signo negativo, asócienlo con un cambio en la dirección. No es que la velocidad esté decreciendo, recuerden, es un vector. Entonces, los signos negativos aquí indican la dirección de movimiento. Por ejemplo, hacia el eje X positivo o hacia el eje X negativo, hacia el eje Y positivo o el eje Y negativo. Bueno, entonces, Profe, ¿sí? entonces, ¿cómo podemos interpretar que en el segundo cero ya tenga 5 metros sobre segundo? ¿Que no partió del reposo? Exacto, que no partió del reposo. Ok. En este ejemplo que les pongo de la pelota que se enfrenta a una pistola de aire, piensen ustedes que esa pelota ya venía digamos, de un tiempo anterior con esa velocidad. Cruza por donde nosotros estamos
Y en ese momento decimos, ah, mira, tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Para nosotros, porque la estamos viendo en ese instante, esa es su velocidad inicial, que pudo haber adquirido hace mucho tiempo atrás. Y después ya se enfrenta a la pistola de aire y sucede lo que estamos aquí viendo. ¿De acuerdo? Es lo que estaríamos Sí, de pensando acuerdo. aquí. Bueno, bien. Entonces, vean, la velocidad está cambiando. Aquí la gráfica lo muestra clarísimo. La velocidad cambia. No solamente de módulo, sino de dirección. Recuerden, el signo negativo aquí indica dirección. Entonces, ¿qué nos podemos preguntar a continuación? ¿Qué tan rápido cambia la velocidad en un cierto instante de tiempo? Voy a poner nuevamente 3 puntos para simplificar primero la idea. Ahí está, 3 puntos. Entonces aquí podemos preguntarnos, en el tiempo t igual a 0, la velocidad tenía un valor de 5 metros sobre segundo. En el instante t igual a 2.5 segundos, tiene una velocidad de 0. ¿Qué tan rápido cambió? Para responder esa pregunta, pues hacemos uso de la aceleración promedio. La aceleración promedio nos indica qué tan rápido cambia la velocidad en un cierto intervalo de tiempo. O también se le conoce como la razón de cambio de la velocidad. ¿De acuerdo? Así que la aceleración promedio se va a calcular tomando dos velocidades, la final y la inicial, restándolas y dividiendo entre el intervalo de tiempo que transcurrió entre una velocidad inicial y la siguiente. Pues sí difiere, bueno, a lo mejor no como tal, pero sí difiere mucho en cómo nos la enseñaron, ¿no? Que sería el, el tiempo al cuadrado, ¿no? Tiempo al cuadrado. Yo creo que ese tiempo al cuadrado no estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ah, entonces Sí, la sí, sí, aceleración creo que sí. promedio no tiene nada que ver con esa definición de tiempo sobre tiempo al cuadrado. Es que no me suena el tiempo al cuadrado. Yo escucho ese término tiempo al cuadrado y pienso que tal vez se está hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que vamos a ver la siguiente semana. O si me muestran la función o la expresión o la ecuación, igual y pudiera decir No, algo. sí me refiero a eso, lo del movimiento uniformemente acelerado. Ah, ok, Por eso vale. preguntaba que si no había nada que ver entre uno y otro. Digamos que estamos en el camino, o sea, ese es el camino para después, justamente la semana que sigue, llegar a estas expresiones. O sea, la semana que viene vamos a deducir, con ayuda del cálculo que ustedes conocen, esas ecuaciones, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque está bien que las recuerden o que las hayan aprendido, pero lo importante aquí, más que aprendérselas así como si fuese, no sé, una canción, y sin fallas, ¿no? Lo importante aquí es que entiendan el significado. No solamente, y yo estoy en contra de memorizarlas. Aquí no se trata de que hagan un formulario o se las intenten aprender, no, sino que las entiendan. ¿Qué significa cada cosa? Algo tan simple como este signo negativo, y está bien que sí que llame la atención, porque a veces cuesta trabajo entender esto. A veces creemos que este signo negativo está indicando que se está perdiendo velocidad, cuando no. Como vemos, está indicándonos que cambió la dirección de movimiento. Y ahí está la riqueza de todo esto, que entendamos qué es lo que está sucediendo. Y de hecho, retomando eso, más bien la pérdida de velocidad se traduce en la disminución de las componentes, ¿no? Como habíamos visto La en el pérdida, ejemplo anterior. sí, la pérdida de velocidad aquí se ve cómo el módulo del vector velocidad va cambiando, se va haciendo cero. Eso nos está diciendo que la velocidad está decreciendo. Profe, entonces en la aceleración sí, si tiene un signo menos, sí significaría que bajó su aceleración, porque se supone que la aceleración solo era una magnitud, ¿no? Y
velocidad de un vector que tenía dirección y Ok, magnitud. vale. Primera aquí acotación importante. Vean la forma que tiene la aceleración promedio. De vector, ¿verdad? Es un vector. Ujú. Exacto. Entonces, no solamente la posición, la velocidad promedio son vectores, sino también la aceleración promedio. Porque estamos restando dos vectores. Sí, profe. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, Bueno, sí, con eso se responde mi pregunta. Gracias. vale. ¿Sí de nada? Bueno, entonces, vean, podemos calcular, como les mencionaba, aceleración promedio. Es decir, responder a la pregunta, ¿qué tan rápido cambió la velocidad en un intervalo de tiempo? Vamos a utilizar la gráfica. Por ejemplo, vean, al tiempo 0 segundos, la velocidad era 5 metros sobre segundo. Y en el instante 2.5 segundos fue de aproximadamente 0. Entonces vamos a calcularlo aquí. Bueno, aquí ya la tengo, ¿no? Tiempo 1, 0 segundos. Velocidad 1, 5. Tiempo 2, dijimos 2.5. La velocidad en ese momento fue 0. Entonces calculamos la aceleración promedio. Déjame ver aquí qué pasó. Aquí, perdón, aquí es variable B2 y variable B1. Ahí está. Ahora sí. Entonces la velocidad promedio entre los instantes de tiempo 0 segundos y 2.5 segundos fue de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. La expresión quedaría Sí, como profe. 0 menos 5, 2 y sobre 2.5 menos 0, ¿no? Nuevamente, Eso perdón. da la expresión queda como 0 menos 5 Ajá. dividido entre, ¿cómo se llama? Entre 2.5 menos 0, ¿no? Exacto. Vale. Sí. Aquí lo que tenemos, ajá. La ESO. Y entonces, ¿cómo se llama? Nos está indicando que qué pasó con la velocidad. Decreció. Creo que ya vi de dónde sale ese tiempo al cuadrado, ¿no? ¿De dónde? Tendríamos metros sobre segundo. ¿De dónde Eh, salió ese metro sobre segundo al cuadrado? Y sería porque tenemos metros sobre segundo, ¿no? sí, exacto. En el numerador tenemos una cantidad que tiene metros sobre segundo. Dividido entre una cantidad con segundos, da como resultado metros sobre segundo cuadrado. Ujú. De ahí viene la unidad. Y vemos, aquí vean, menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Chequemos la gráfica y veamos, esta recta que une los puntos, ¿qué pendiente tiene? De 2, ¿no, profe? De 2, ¿y con qué signo? Negativo. Negativa. Es una recta con pendiente negativa. Es este mismo valor. ¿Notan que esta expresión también se parece al cálculo de una pendiente de una recta? Sí, Sí, la misma fórmula. Tiene la misma estructura, Ujú. pues ayer lo dije, ¿no? pero fue con la velocidad promedio. Ah, sí, es cierto. Y ahora la aceleración promedio también tiene esa característica, También. ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora veamos, a ver, ¿qué anticipan que va a ocurrir si calculamos el cambio en la razón de cambio en la velocidad si nos movemos del 2.5 segundos al 5? A ver, viendo la gráfica. Que ¿Qué es? igual va a ser bueno, su aceleración va a ser negativa, por así decirlo. La aceleración promedio será negativa, Ajá, sí. ¿vale? Entonces vamos a calcularla. Ya tenemos 2.5 segundos, 0. Y en el segundo 5 vamos a ponerle menos 13 metros. ¿De acuerdo? Está aquí abajo, menos 13 metros. ¿Vale? Entonces lo hacemos aquí. Vamos a evaluar a 2.5 segundos, velocidad 0, segundo 5, velocidad menos 13 metros sobre segundo. Calculamos y ahí está. Menos 5.2 metros sobre segundo cuadrado. Este menos 5.2 es la pendiente de esta línea que está uniendo estos puntos. Y como lo vimos en clases pasadas con la velocidad promedio, no solamente es el cálculo en cierto espacio de tiempo, ¿no? Ya después vamos a verlo más generalizado, ¿no?
Exacto, estamos calculando solamente en un intervalo de tiempo que, como ven, aquí es muy grande. Cada intervalo es de 2.5 segundos. Pero ¿qué podemos hacer? Pues incluir más puntos. Comprarnos, en este ejemplo que les pongo, ¿no? De hacer esto con una cámara, comprarnos una cámara más poderosa que tome más fotogramas por disparo. Y entonces, vean, ya mejoramos el comportamiento de la velocidad. Y entonces, en lugar de preguntarnos la velocidad promedio desde 0 a 2.5 segundos, podemos preguntarnos la aceleración promedio, perdón, de 0 a 0.5 segundos. ¿Ven que acortamos el intervalo de tiempo? Sí, Entonces, sí se podemos hace hacer. como que más preciso, ¿no? Exacto, estamos buscando precisión. Entonces, entre más puntos incluyamos, vamos a poder conocer con más exactitud cuál fue el cambio de la velocidad en el tiempo, cómo fue cambiando en el tiempo. Pero cuál es analíticamente lo que está pasando, que el intervalo de tiempo se va haciendo 0. Oiga, profe, ¿Sí? ¿y la función podría hacerse con un trinomio cuadrado? ¿Y cómo quedaría? Un trinomio cuadrado perfecto, tal vez, o un trinomio Ajá, sí, normal. sí. No, sí, exactamente. Un TCP. Este, pues, digo, se puede describir aquí. Digamos, de hecho, más adelante, al finalizar esta sesión, les voy a dejar una actividad donde justamente es eso, lo de la función posición de un objeto que tiene estructura de un trinomio. No cuadrado perfecto, pero de un trinomio, de un polinomio concretamente de grado 2. Entonces, podríamos calcular la velocidad, aceleración, posición, de cualquier tipo de función, entonces. Sí, claro, aquí a veces no se dice esto, pero se suele, digamos, al menos para análisis que nosotros hacemos en este curso, que son los análisis sencillos, vamos a preferir utilizar funciones continuas. Esas que recuerdan que nos dicen que se pueden dibujar sin separar el lápiz del papel. Porque son gráficas, bueno, son funciones que ustedes pueden derivar, o sea, pueden calcular las derivadas. Cuando una gráfica de una función se corta, presenta algo que se conoce como discontinuidad, entonces ahí el cálculo pues ya no se puede realizar tan bonito, digamos. Presenta ahí unas dificultades técnicas a nivel de cálculo. Pero entonces las funciones que vamos a usar utilizando o que incluso ustedes van a encontrar en los ejercicios son de este estilo. Polinomios, sí, polinomios con algún exponente o de grado 2, de grado 3, exponenciales, funciones senos o cosenos, o sea, todas esas funciones que saben que pueden calcular las derivadas. Y podríamos también hacer un ejercicio en el que tengamos nosotros que plantear la función. Bueno, a mí me gustaría para practicar porque yo considero que sí, me faltaría un poco más de eso de práctica de saber transformar datos a funciones. Ok, bueno, eso, digamos, por ejemplo, podría ser esta parte, ¿no? En este ejercicio. Aquí se están dando los puntos. Si tenemos vean, aquí esta función que se está dando, tratar de extraer, perdón, la posición que se está dando aquí, tratar de extraer de ella, de esta gráfica, la función posición, la función x de t, no es tarea sencilla, porque estamos evaluando entre rangos de tiempo de un segundo a segundo. Un segundo, 2, 3, 4. O sea, saltos así muy separados. Necesitaríamos incluir más puntos para poder tratar de ver qué función es. Entonces, generalmente lo que se hace es, se da la función, en los ejercicios así les van a estar dando a ustedes la función de posición, y lo que les van a pedir calcular es la aceleración o la velocidad. Entonces, ¿como qué Ujú. tipo de conocimiento se aplicaría para hacer una función? Ok, esto se puede hacer, si digamos una serie de datos,
mediante, por ejemplo, análisis numérico, que es algo que ustedes veían el siguiente semestre, si no mal recuerdo. O métodos numéricos, ¿Tendríamos creo que que le verlo llaman. en este? ¿Perdón? ¿Tendríamos que verlo en este semestre? ¿Eso, ese verte? ¿O en qué semestre se ve? Mm, podemos, En el siguiente dijo, ¿no? digamos, una herramienta que se puede utilizar es los métodos numéricos, porque de ahí podemos proponer funciones que se vayan asemejando a los puntos que tenemos aquí. Una forma de extrapolación, se le conoce. Extrapolar información de un conjunto de datos, tratar de extraer o obtener en este caso, una función que describa con la mayor exactitud posible ese comportamiento. Incluso, algo así se puede hacer en Excel. Déjenme ver si más adelante podemos hacer algo así. Para ¿Te que puedo hacerle una pregunta rápido, profe? sí. Los ejercicios sobre ese tema son los que dicen cinemática rotacional, ¿verdad? No. Vámonos a los ejercicios de parcial número 2. Uy, es que no lo En sé. Classroom. Ajá, sí, ahí es donde estoy buscando. Sí, porque en Classroom, o sea, es de la lista de ejercicios irse hasta abajo. Ah, ya, sí, los que dicen cinemática nada más, ¿no? Segunda Exacto. parte y primera parte. Sí, ahora es Ah, la primera parte. vale. Con esto es la primera parte. Sí, gracias, profe. Sí, de nada. Vale, entonces, bueno, déjenme ver, buscar alguna forma por ejemplo, que utilicemos Excel para justamente hacer esto que se está preguntando. Para, bueno, digamos, darle respuesta a esa duda. Sí, bueno, y yo venía con esa duda porque como al principio del curso dijo que íbamos a trabajar con funciones, me imaginé que nos iba a dar un problema y nosotros teníamos que armar la función, ¿no? Ok, no, pero no, al menos incluso hasta en los ejercicios que se les plantean a ustedes en estos textos que tenemos ahí en Classroom, se da la función o se da la gráfica. Y de la gráfica, por ejemplo, ven que sí se puede obtener información, sobre todo la aceleración promedio y velocidades promedio. Pero si se quiere ser más exacto, es decir, calcular velocidad instantánea, entonces se necesita sí o sí la función, porque pues para que sepan qué tienen que derivar. Entonces, bueno, sugiero que vayan echando un vistazo a los ejercicios para que vayan viendo a qué me refiero con la información que les dan en cada problema, ya sea una gráfica o ya sea una función tal cual, ¿no? Una función seno, una función coseno, no sé, un polinomio, algo por el estilo. Bueno, Sí, profe. okay, bueno, seguimos entonces avanzando. Vean, en esta gráfica, por lo tanto, podemos conocer la aceleración promedio. Solo basta con que ustedes elijan una pareja de puntos, no necesariamente tienen que ser consecutivos, y los cuales ustedes hagan esta operación. Hagan la resta de la velocidad final e inicial, o velocidad 2 menos velocidad 1, y lo dividan entre el intervalo de tiempo que transcurre entre una velocidad y la otra. Y eso les va a dar... Y ¿sí? debe ser constante, por ejemplo, si yo calculo, por ejemplo, ese de la aceleración promedio de B2, del delta de B2, 1, ¿habría alguna relación entre la aceleración promedio del delta de B32 o si va a variar Eh, lo que se obtiene? en general puede encontrarse variaciones. Todo va a depender de cómo se comportó la velocidad entre esos instantes de tiempo. Ah, ok. Y esa velocidad ya es la velocidad instantánea o velocidad promedio. Aceleración. No, Aceleración pero la promedio. velocidad. Ah, ok. No, vean. De la velocidad instantánea es esta función. Sí. ¿Sí? Ok. Si la graficamos, obtenemos
esta representación, ¿vale? Aquí están un conjunto de puntos que nosotros hemos utilizado para obtener esta gráfica. Sí, Ok, ahora, podemos tomar de esos conjuntos de puntos ciertos rangos de valores, parejas, para calcular la aceleración promedio. Pero ahora, la velocidad promedio se calcula de la gráfica posición versus tiempo, de aquí. Sí, bueno, pero entonces para la aceleración promedio se va a utilizar las velocidades que se encontraron en la velocidad instantánea, ¿no? Exacto. Para calcular la aceleración promedio, empleamos puntos que se hayan utilizado para obtener la gráfica de la velocidad instantánea. ¿Sí esto es claro? Sí, bueno, le hacía la pregunta para poder anotarlo, porque sí tenía esa duda de saber si era la velocidad instantánea o la promedio. Ok, sí. Estas velocidades que aquí aparecen son dos velocidades que se obtienen de la velocidad instantánea, cuando se evalúan en ciertos tiempos, ¿no? Un tiempo 2 y un tiempo 1. Bueno, otra pregunta, ¿estas notas nos las podrá compartir después para poder revisarlas? Ok, sí, está bien. Porque Bueno, bueno, ahorita yo estoy anotando así generalidades, pero ya después me gustaría verla más a detalle y más el ejercicio para la aplicación, ¿no? de acuerdo, sí está bien. Bueno, entonces, ok, tenemos la aceleración promedio y vean que se calcula de una forma muy similar a como se hace con la em, velocidad promedio. Pero tenemos otra situación entonces. Si incluimos más puntos en estas gráficas, nuestro conocimiento del cambio de los cambios que experimenta la velocidad en el tiempo son más exactos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con el intervalo de tiempo? Se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, entre mayor información querramos obtener, tenemos que hacer el intervalo de tiempo más pequeño. ¿Qué tan pequeño? Bueno, analíticamente hablando, tendiendo a cero, tender a cero ese intervalo de tiempo. Entonces, cuando eso sucede, la aceleración promedio se convierte en la aceleración instantánea. Y esa aceleración instantánea se calcula cuando con este límite, cuando el intervalo de tiempo entre dos velocidades en la gráfica se vuelve muy pequeño, es decir, tiende a cero. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que se calcula mediante la derivada de la función velocidad. Así que, en resumen, si queremos conocer la aceleración de forma muy exacta, entonces tenemos que derivar la función velocidad para lograrlo. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? A partir de la función que nos dan de posición, Ajá. podemos obtener la función de velocidad, ¿no? Derivándola. Así es. Derivándola. E igual lo mismo con la de la aceleración. Derivando la de velocidad obtendríamos la de aceleración. La función de aceleración, ¿no? Exacto. Ok. Esa es la cadena de pasos. Dada la función posición, derivamos, obtenemos velocidad. Derivamos esa función velocidad, obtenemos la aceleración. Bien, entonces, ¿Cómo se llamaría al escalar del vector aceleración si la escalar de la velocidad es la rapidez? no tiene un nombre especial. De hecho, lo puedes llamar simplemente como el módulo de la aceleración. No hay un nombre característico para hablar del módulo. Mm,
Y bueno, ¿de qué serviría ese módulo? Conocer, el módulo de esa aceleración te está indicando qué tan rápido cambió la velocidad en ese momento. Ah, ya. Recuerden, la aceleración nos indica qué tan rápido cambia la velocidad en un intervalo de tiempo. Bueno, la aceleración promedio. La aceleración instantánea, como su nombre lo indica, instantánea, en ese instante, nos indica qué tan rápido cambia la velocidad, justo en el tiempo igual a 5 segundos o a los 10 segundos. ¿Sí vamos bien entonces a seguir? Sí, todo bien, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a regresarnos aquí arriba. Y aquí está la función velocidad. Bueno, o acá arriba. Ahí está la función velocidad. ¿Cuánto vale su derivada? ¿Cuánto vale la derivada de esta función Sería respecto al la tiempo? derivada de 5, que eso es 0, menos la derivada de 0.75t al cuadrado, que 2 sería 2 por menos 2 por 0.75. 0.75, y eso da 1.5. Entonces sería 1.5t. Ok, menos 1.5t. Menos, cierto, Menos cierto. 1.5t, sí. Exacto, menos 1.5t. Muy bien. Pues eso que acaban de comentar es justamente la aceleración instantánea para ese Ah, objeto. pues sí, era lo que le pregunté ayer, ¿no? Que si se resolvían las derivadas. Bueno, las Se funciones. encontraban las Ajá, derivadas. sí, cierto, Sí, sí, cierto. porque resolver las derivadas, Igual me hizo esa aclaración ayer. sí, porque resolver algo es, no sé, encontrar, no sé, por ejemplo, se dice resolver la ecuación cuadrática, es encontrar las raíces de esa ecuación cuadrática. Eso es resolver algo, ¿no? Encontrar los valores de un cierto problema. Bueno, entonces vean, vectorialmente, así se escribe la aceleración, el vector aceleración. Menos 1.5t i. Si graficamos la aceleración, así se verá. ¿Es lineal? ¿Es lineal? Sí, lineal en el tiempo, pero con pendiente negativa. Porque está inclinado hacia la izquierda. Y esa pendiente negativa tiene que ver con el hecho de que la velocidad está disminuyendo, ¿no? Exacto, exactamente. Esta Incluso creo aceleración, que podría ajá, ser una forma de comprobar que estamos haciéndolo bien, ¿no? Si todo coincide en cuanto a pendientes, pues ya sería algo de gane, ¿no? Ya podemos saber que vamos bien en algo, ¿no? es correcto, sí. Esta aceleración tiene signo negativo en todo momento, ¿lo notan? O sea, siempre es hacia abajo, tiene pendiente negativa, siempre. Bueno, esto es nuevamente con lo que les comentaba de esta analogía de la pelota y la pistola de aire. Tiene que ver con que la fuerza que se está aplicando siempre apunta hacia la izquierda. O sea, este signo negativo que tenemos aquí está relacionado con el hecho de que la pistola de aire mandara una ráfaga hacia la izquierda. Y eso es lo que nos permite explicar, una vez más, por qué la pelota que se movía hacia la derecha comenzó a tener una velocidad cada vez menor hasta ser 0 y después moverse hacia la izquierda, incrementando su velocidad. Así que bueno, eso es lo que está diciéndonos ese signo negativo. Está relacionado con ello. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre el comportamiento de esta gráfica. Esta es entonces la aceleración. Vean que incluso las unidades cuadran perfectamente. ¿Recuerdan que en la clase de ayer se hizo un análisis dimensional rápido y se concluyó que el 1.5 tenía que tener unidades como metros sobre segundo al cubo? Sí. Vean que cuando se multiplica por la variable tiempo, que se mide en segundos, ¿qué unidad queda en toda la operación? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí lo notan? ¿Sí es claro?
Es un 3, ¿verdad? Sí, aquí, a ver, tal vez no se alcanza a ver. Sí. Entonces, sustituyen aquí un tiempo, el que gusten, con las unidades de segundos. Un segundo, uno de los segundos aquí en la unidad de abajo se cancela con el segundo de este tiempo t, quedándonos metros sobre segundo al cuadrado, como debe de ser. O sea, vean que las unidades, todo esto va marchando perfectamente, como debe de Sí, esperarse. De ahí la importancia de entender el análisis dimensional. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? No, profesor. no, profe, ninguno. Entonces, profe, cuando estaría aumentando entonces la aceleración, cambiaría de dirección, ¿no? Esa diagonal. Sí, exacto. Aquí vamos a ver que Puede llegar hasta un cierto punto y luego cambia hacia la derecha en este caso, siendo sí positiva. ¿quién? La Perdón, ¿quién diagonal, la cambia? diagonal La de la diagonal, aceleración. ok, Ujú. la gráfica de la aceleración, vean, siempre es negativa. O sea, Ajá. en t igual a 0 siempre ha sido negativa. No va a haber manera de que seas positiva, o sea, que crezca, porque la misma función aquí lo está describiendo así. Es una O función lineal decreciente. por signo negativo. Exacto. Y Ah, gracias. sí, de nada. ¿Vale? Bien, entonces, para continuar esta parte, vamos a regresarnos a una idea que me gustaría retomar, que es esta. Por eso es que igual se le conoce como segunda derivada a la aceleración, ¿no? Sí, también podemos decir que la aceleración es la segunda derivada de la función posición. Sí. ¿Vale? Entonces, vean, aquí les puse este comentario importante. Geométricamente, y eso es algo que seguramente lo retomarán en su curso de cálculo, aunque debieron de habérselos mencionado en cursos previos, geométricamente, la derivada de una función en un punto, cuando se evalúa en un punto, les está diciendo a ustedes cuánto vale la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese justo punto. Es lo que estamos aquí Creo que diciendo. sí, no me acuerdo en qué clase, si fue en esta o en otra que nos dijo que la pendiente es como ver la altura cuando avanza a la derecha, ¿no? Por ejemplo, de una recta, ¿no? De la recta y igual a x, si tomamos de 0 a 1 ese como triángulo que se forma, Ajá, eh, el cateto opuesto sería la altura, ¿no? exacto, sí. Y al tener la tangente daría 1, ¿no? Y hasta dar la tangente, bueno, da 1, como 1. La tangente de ese ángulo que se forma, ¿no? Es igual a 1 en el caso de la función que le digo, de y igual a x. Ah, ok, claro, en esa función sí. Sí, sí, bueno, y pues por eso es que la tangente nos da la altura de la recta, ¿no? Bueno, de la función que estamos formando, ¿no? La tangente nos da sí, la tangente da también la pendiente de la recta eh, de una eh, la pendiente de una recta. Y en particular nosotros estamos interesados no en cualquier recta, sino en una recta que sea tangente a una gráfica dada. Por eso estamos hablando aquí de derivadas. Derivada de la posición, que conoceremos como velocidad, o la derivada de la velocidad, que llamaremos aceleración. Bueno, entonces, voy a cambiar de pizarra nuevamente para ejemplificar justo lo que quiero comentarles a continuación. Entonces, bueno, este es el ejemplo. Igual y puede ser útil. Voy a ponerlo aquí arriba. Igual y para dar la siguiente explicación, puede que lo necesitemos. Bien, entonces, déjenme mostrarles. Voy a retomar la gráfica
que hemos estado obteniendo. Entonces, tenemos aquí la gráfica de la posición, ¿cierto? La que ya habíamos construido previamente. Entonces, aquí está la función x de t. Posición versus tiempo. Vamos a tratar de reconstruir la gráfica de la velocidad de forma cualitativa, ¿de acuerdo? Pero guiándonos únicamente en el valor y en el signo de las rectas tangentes. Y vamos a ver que la gráfica que vamos a obtener, pues, como es cualitativa, se va a asemejar a la que obtenemos si derivamos analíticamente la función. Vean entonces, quiero que tomemos lo siguiente. A ver, entre estos dos puntos, el primero y el segundo, la recta que es tangente a la gráfica, ¿qué pendiente tiene? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo, muy bien. Nos vamos a la siguiente pareja de puntos. A ver, déjenme ver aquí. Vamos, otra recta tangente. Otra más. Otra más. Más. A ver, ¿qué notan que está sucediendo, que está sucediendo con la pendiente de las rectas tangente? Que va llegando a un punto máximo. No, la pendiente. Se está acercando a cero, ¿no? Va a ser Exacto. cero. Exacto. Si no, vean, aquí la recta tangente a la gráfica. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y llegamos a esta. ¿Qué signo tienen todas estas rectas tangentes? Siguen Es siendo positivo. positivos. Positivas. Son todas positivas, muy bien. Y hablando de su valor, ¿qué está pasando con ellas? ¿Qué está pasando con las pendientes de estas rectas? Van en aumento. Van aumentando. Están disminuyendo. Están disminuyendo. Vean que al pasar de una a la siguiente, hasta llegar a la que está aquí arriba, la pendiente fue haciéndose cero, porque la recta tangente se fue acostando. ¿Sí lo notan? Ah, sí, hay un punto en el que es cero, ¿no? En que sería Es cero, entre 2 y 3 segundos, ¿no? Para marcar. aproximadamente. Exacto. ¿Se podría decir, profe, que llega al origen? No, el origen aquí está aquí abajo. Ah, ya. Aquí está el origen aquí está el observador. Ajá. En el segundo 4, 8 es cuando llega a la posición 0, al origen, ¿no? Ajá, podemos decir que está pasando justo enfrente de donde está el observador. Oiga, entonces, bueno, es que dijeron lo de que está en el punto más alto, ¿no? Ahí entre el 2 y el 3. En esta gráfica, en la gráfica sí. Me surgió la duda. Entonces también ya vamos a tener que calcular puntos de inflexión. Sí. Ay, Todo ok. eso, yo les comentaba el día de ayer, ¿no? Puntos de inflexión, puntos críticos, todo eso es la herramienta que vamos a necesitar. Eso que dice mi compañero es lo mismo que punto crítico, ¿no? Sí, los puntos de inflexión y puntos críticos se calculan la misma forma. Toman la derivada de la función y le igualan a cero. Había un libro de física, ¿no? Que no me acuerdo del nombre, pero pues es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Cálculo integral y diferencial, pues ya aplicada en la física. El Krebs, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si usted sepa de él. No recuerdo, no me suena el nombre. Igual si podríamos buscarlo para tener bien la referencia, pero sí, de hecho, cualquier libro ya como tal de ingeniería, pues parte de esto, de que el análisis para el movimiento se tiene que hacer a través del lenguaje del cálculo, diferencial e integral, que pues nos da, ahí está la información. Si no tenemos esas herramientas, muy difícilmente vamos a poder describir el movimiento de los objetos. Bien, entonces, bueno, ¿por qué hacemos este comentario de las pendientes? Vean, me están diciendo ustedes correctamente
que todas las pendientes son positivas y su valor va decreciendo, es decir, se va haciendo cero. Entonces, yo en mi gráfica voy a partir de un valor de velocidad positivo. Vean, aquí están las velocidades positivas y voy a empezar a hacer que decrezca hasta ser cero. Este punto que estoy dibujando aquí corresponde a esta pendiente. ¿Sí notan? ¿Cómo va cambiando la pendiente? Va haciéndose cada vez más pequeña. Aquí está. Va haciéndose pequeña. Hasta llegar al valor cero. Aquí está. Pendiente cero. Sí. ¿Ok? Vale. Siguiente aspecto. ¿Qué pasa con las pendientes una vez que llegamos a este punto? A ver, avanzamos. Siguen decreciendo, ¿no? ¿Siguen decreciendo? A ver, vamos a dibujarlas. Aquí está una recta tangente. Aquí está la otra. Otra más. Una más. A ver, ¿qué pueden decir acerca del comportamiento de las pendientes de esas rectas tangentes? Que la curva va en aumento otra vez. Bueno, va de crecer, va a aumentar, pero esta vez en el otro lado de las cortes del plano. A ver, las pendientes, solamente las pendientes. Ah, las puros pendientes. Sí, las pendientes. Son negativas, ¿no? Están apuntando hacia abajo. Muy bien, exacto. Todas son negativas. ¿Y qué pasa con su valor? O sea, ¿qué pasa con la inclinación de cada recta conforme vamos avanzando hacia la derecha? ¿Aumenta la inclinación? Exacto, va aumentando la inclinación. Es decir, las rectas se vuelven cada vez, bueno, las rectas tienen una pendiente negativa más grande, ¿no? Aumenta de valor. Entonces vean aquí, la gráfica que se puede dibujar es velocidad negativa con pendientes que van aumentando. Es decir, vean aquí la gráfica toma valores negativos cada vez más grandes, que corresponden o coinciden con el hecho de que en estas rectas tangentes, sus correspondientes pendientes van aumentando. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces vean, ahora voy a ir por la gráfica real de la función velocidad para comparar un poco. Noten lo que tenemos aquí. Claramente la que se obtiene de graficar la función como tal, pues es más exacta. Pero cualitativamente hablando, presenta el mismo comportamiento. Positivo, con valores decrecientes, se hace cero en este lugar. Aquí pongo un punto amarillo, que sería este mismo punto. Y después sigue aumentando, pero con valor negativo, porque las pendientes aquí son negativas, como acá también. Vean, entonces se puede hacer una reconstrucción cualitativa, no exacta, del comportamiento de la función velocidad, tan solo guiándonos del comportamiento de las pendientes de las rectas tangentes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario de esto que estamos viendo? No, No, profe. ¿No? No, Ok, vale. Entonces, ahora vamos a hacer una reconstrucción cualitativa de la aceleración, tomando como base el comportamiento de las rectas tangentes, las pendientes de las rectas tangentes, pero en la gráfica de la velocidad. Entonces, bueno, quito esto. Y ahora vamos a fijarnos cómo cambian las pendientes en esta gráfica. Entonces empezamos así. Después empezamos así. Vean cómo se comportan. A ver, ¿qué pueden decir acerca del comportamiento de las rectas tangentes? ¿Cómo cambia sus pendientes? ¿Son todas negativas siempre? Sí. Sí, ok, muy bien.
¿Qué pasa en el instante t igual a 0? ¿Cómo es la pendiente de esa recta? La primerita. Cero. 0. Ok. Eso significa entonces que en t igual a 0 la aceleración es 0. Y después aumenta en el eje negativo. Es decir, así. Vean, aquí estoy indicando que el valor de las rectas, pero el valor de las pendientes de rectas tangentes siempre se mantiene negativa. Aquí está en la gráfica. Vean esas rectas y creciendo. ¿Sí ven cómo las gráficas rojas ahí van siéndose cada vez más verticales? Sí, se inclinan más hacia abajo cada que aumenta la función. Exacto. Entonces ahí está. Empezamos en 0 y avanzamos hacia abajo. Si vamos a la gráfica, aquí la voy a dejar por ella. Ahí está. Vean el comportamiento de esta función. Empieza en 0 y siempre se mantiene en el lado negativo. Es decir, coincide este comportamiento que tenemos aquí, con el de las pendientes de las rectas tangentes. Entonces sería como ir sumando las tangentes en todos los puntos, ¿no? No sumándolas, simplemente fijándonos en su comportamiento. Ah, ok. Solo fijándonos en si hay cambios de signo, por ejemplo. ¿Vale? Se me ocurre otra situación así rápida, simplemente para mostrarles, ¿no? Consideren, por ejemplo, una gráfica un poco más pronunciada. Aquí está el tiempo y aquí está la función posición. Entonces, imaginen que tenemos una gráfica que empieza lineal, se vuelve parabólica así, cambia de concavidad y después es lineal. Entonces aquí, déjenme quitar esto. Lineal. Esa es la gráfica de la posición de un objeto. ¿Cuál? ¿Quién sabe? No tenemos esa información. Solamente conocemos su gráfica. Y si les piden a ustedes bosquejar la gráfica de la velocidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Observar el comportamiento de la pendiente, ¿no? De la derivada. Exactamente. Observar el comportamiento de las rectas tangentes a esa gráfica. Entonces, por ejemplo, podemos empezar aquí a hacer cómo se comporta aquí las gráficas, las pendientes. A ver, creo que ahí se ve mejor. A ver, ¿qué signo tienen? Positivas, ok. ¿Y su valor? Cualitativamente, ¿qué notan? Está aumentando. Creciente. Exacto, es creciente, positiva y creciente. Entonces, en la velocidad aquí, vamos a iniciar, por ejemplo, con un valor que no es 0, porque vean, esta primera parte no es 0. Tiene una pendiente distinta de 0. Entonces, aquí en la velocidad no podemos arrancar con 0. Es positivo. Entonces, va aumentando según esto, siempre de forma positiva. Entonces, vamos a hacer un comportamiento así, aumentando. Después, llegamos a este punto, a esta recta. ¿Qué notan que va a suceder con las rectas, con las pendientes? Van decreciendo. Van decreciendo Va a haber un punto en el que Pero igual pues van a llega a ser 0, cero. ¿no? y hasta llegar a 0, correcto. Hay un punto en el tiempo en la que la pendiente es totalmente 0. Eso, ¿cómo se ve en nuestra gráfica? Así. Va aumentando, pero después va disminuyendo.
De hecho, lo voy a dejar con el mismo color para que así va. Hasta ser 0. Pero todas estas pendientes son positivas, ¿cierto? Sí. Vean entonces que estamos en el lado de la velocidad positiva. Bueno, aquí paréntesis, positivo. Igual Entonces, esa, vean. ¿no? La azul, profe. ¿Cómo, perdón? Igual la azul, ¿no? Sería siendo todavía positiva. Sí, sigues del lado positivo de la velocidad, del eje vertical. ¿Qué pasa una vez que llegamos a ese punto? Que está aquí arriba. A ver, ¿cómo se comportan las pendientes? Se vuelven negativas. Se vuelven negativas. ¿Y qué pasa con su valor? Con la Va inclinación. decreciendo. Va decreciendo, es decir, se van acostando las rectas Sí. aquí. No, van aumentando, ¿no? No, O sea, se van parando, ¿no? exacto, es decir, la pendiente va aumentando. Pero nunca se hace, bueno, por la gráfica nunca se hace 0. Pero en este caso, por ejemplo, la pendiente que está hasta arriba se hace 0 en X, ¿no? No estamos. Esa azul. Esa azul Esta que está azul, hasta arriba. Se hace 0 pero ¿en qué eje? Sí, en X, ¿no? la pendiente, en este caso, a ver, no Es confundir que bueno, la yo gráfica digo de la que función. las pendientes lo imaginemos como rectas que se están formando de un punto a otro entre puntos de la función, ¿no? Bueno, yo lo vería de Sí, esa forma. sí, no forman parte, o sea, estas rectas que estamos dibujando tal cual no forman parte de la gráfica, posición versus tiempo. Las estamos construyendo de forma adicional. Para Es comprender como su de forma comportamiento, ¿no? imaginaria. Sí, nos estamos apoyando de ellas o forma imaginaria para construir la gráfica de la velocidad. Para También para describir el saber comportamiento de la gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me habían comentado? Que después de que la pendiente se hace 0, Ajá, va a haber un punto en el que va a ir decreciendo, para el caso de esta función. exacto. Entonces, la gráfica de la velocidad sería algo así. Vean, ya pasa a una velocidad con dirección o signo negativo, pero que va aumentando de valor, porque las pendientes de las rectas tangentes van aumentando de valor. O sea, se vuelve más inclinada cada una de ellas respecto a la anterior. Y por ejemplo, ¿qué pasa con la pendiente de una circunferencia? La pendiente a una circunferencia o la pendiente de la recta tangente a una circunferencia. Sí, eso, la pendiente de la recta tangente de la circunferencia. Ok, bueno, vamos a ver eso. Bueno, vamos a terminar esto y pasamos a comentar ese caso. Bueno, y finalmente, aquí ¿qué notan? Si seguimos avanzando con estas pendientes, Ahora sí va decreciendo la pendiente, ¿no? va decreciendo la pendiente. Ajá, Entonces ahí va decreciendo con signo negativo, ¿no? exacto. Es decir, Ah, ok, ahora ok. la gráfica empieza a hacer esto. Porque sigue siendo negativa, ¿lo notan? Sigue estando en el lado de la velocidad con signo negativo. Pero se acerca a 0. Pero comienza a acercarse a 0, porque aquí vemos que las pendientes como que empiezan a acostarse. No al 100%, pero comienzan a tener menos inclinación. Entonces, por ejemplo, podríamos terminar aquí, ¿no? En este punto. Ahí está la gráfica. Entonces, algo así podríamos decir que se comporta la velocidad tan solo guiándonos en el comportamiento de las pendientes de las rectas tangentes. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe. También se podría tener la recta de la tangente de esa función, ¿no? O sea, la segunda derivada. Claro. De esta segunda gráfica podemos volver a aplicar el mismo criterio. Fijarnos cómo van cambiando las pendientes de las rectas tangentes
para esta gráfica, y lo que estaríamos bosquejando de forma cualitativa es el comportamiento de la aceleración. Sí. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer rápidamente. Aquí. Y eso que se está haciendo es, estamos tomando como herramienta solamente el cálculo diferencial, el concepto de derivada. Vale, entonces, ¿qué pasa con las pendientes en esta parte, en este segundo gráfico? A ver, vamos a ir construyéndolas para guiarnos. A ver, ¿qué notan? ¿Qué signo tiene? Ahí son positivas antes de llegar a van del 0. Muy bien, son todas positivas. ¿Y en valor o en inclinación qué pasa con ellas? De hecho, creo que las dibujé mal. Sí, porque las dibujé, la coca es así, perdón. Es así. Sí. 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 Y así. A ver, primero las gráficas, las pendientes, comienzan a crecer, ¿no? Aquí la inclinación comienza a crecer. Sí. Después hay un instante de tiempo, aquí, justo aquí, en el que ahora las gráficas, las rectas, perdón, comienzan a tener menos inclinación, hasta ser 0. Entonces, en esta gráfica, eso como lo estaremos representando. Primero, rectas pendientes que van aumentando. Después comienzan a disminuir hasta ser 0. Ahí está, 0. Pero todas positivas, vean, estamos en el eje positivo. El cuadrante positivo, ajá. Es esto. Ahora, Sí. pasamos a la parte en color azul. ¿Qué pasa con las pendientes, las rectas en esa situación? Siguen siendo negativas otra vez hasta llegar a 0. ¿A 0? ¿Dónde hay 0? Bueno, ok. No, sí, claro, pero creo que sí. abajo. Sí, abajo. A ver. Déjenme aquí ponerlas. Ahí es donde se vuelve a hacer 0, ¿no? La azul. Exacto. Sí, aquí. Y ya suben otra vez. Entonces, por ejemplo, esta parte, déjenme señalarla. Este comportamiento podríamos representarlo en la gráfica de al lado de esta forma. Pueden ser negativas. Llega un momento en el que comienzan a tener menos inclinación hasta volverse 0. Este punto es ¿no? Corresponde a esta pendiente. Sí. ¿Y después qué pasa a partir de en esta región? Vuelve a aumentar en el sentido positivo. Exacto, las pendientes van aumentando con signo positivo. Entonces pasamos al eje positivo en la aceleración. Y ahí está, un posible comportamiento de la aceleración será esto. Y vean, lo que hicimos fue tomar solamente la información de las pendientes. ¿Y podremos calcular las pendientes hasta el punto en que se haga una recta? Todo va a depender de la función que estamos aquí analizando. De por sí una pendiente es indeterminada, ¿no, profe? Eso va a suceder cuando la gráfica tenga un pico. Por ejemplo, ¿conocen? Bueno, aquí voy a dibujar algo así. Imaginen que tenemos una gráfica así, T y X, que tenga este comportamiento. Así. Cuando tenemos este comportamiento, en este punto es muy difícil identificar o definir la derivada. Porque aquí, por este punto, pasan muchas rectas que son tangentes a la gráfica, que tocan en un solo punto. Entonces ahí decimos que la derivada no existe y por lo tanto, todo lo que estamos haciendo aquí o lo que hemos estado comentando no se puede aplicar. ¿Se indetermina la derivada? No está definida. Ajá, No es que no es que esté indeterminada, simplemente no se puede calcular. Cuando tiene sus picos. Sí.
O cuando hay una indeterminación, bueno, en la gráfica eso se ve como una Pero ese es un discontinuidad. punto crítico, ¿no? No, 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 no. ¿O qué es un punto Eso, crítico? ustedes ya lo verán eso en cálculo, Ah, ok. pero al menos aquí, a grandes rasgos, lo que les puedo comentar es, cuando la gráfica, hablando de la posición versus tiempo, presente algún pico, ahí no podemos hablar de la derivada, no es posible definirla. Recuerden, la derivada es la pendiente de una recta que es tangente a la gráfica. Aquí, ¿cuántas rectas tangentes a la gráfica se pueden construir? Una infinidad. El único requisito es que esas rectas toquen en un solo punto. Y tenemos esta, tengo esta otra. Entonces, no puedo decir que hay una derivada. No se puede definir. Otro comportamiento anómalo es cuando las gráficas presentan discontinuidades. Lo que vemos en límites, ¿no? Que, por ejemplo, hay una recta y abruptamente se pasa a un punto y se vuelve otra función, ¿no? Tiene otro comportamiento, asíntotas también se les conoce. Entonces, por ejemplo, en este punto tampoco se puede hablar de la derivada porque es discontinua. El límite no existe. Sí, es como si el objeto hubiese desaparecido de la línea recta, ¿no? Donde estamos analizando su movimiento. Podría entenderse de manera así. O incluso un caso más, por ejemplo, un caso bastante claro sería una gráfica así. Donde decimos que conforme nos movíamos en este eje del tiempo, la posición se iba yendo hasta más infinito y de repente el objeto ya aparece viniendo desde menos infinito. Entonces, es un comportamiento raro. Por lo tanto, todas estas gráficas de funciones que tengan estos comportamientos así medio extraños quedan descartadas. No van a formar parte de nuestro objeto de estudio. Las que vamos a usar utilizando son aquellas funciones que sean bien comportadas. ¿A qué me refiero con esto? Que en ellas siempre exista la derivada. Que siempre se puedan derivar. Bien, y antes de que se me olvide la actividad, porque ya estamos acabando el tiempo, ese es el ejercicio que les pido que ustedes realicen a modo de práctica de esta parte. Dada la siguiente función de la posición, que describe el movimiento de un globo aerostático. Así que vean, es la función de la posición en el eje vertical, donde Y está medido en metros y T está medido en segundos. Determinar analíticamente cuánto tiempo después, y voy a hacer la corrección, después de que inicia su movimiento, el globo vuelve a estar parado y qué distancia recorre. Determine la velocidad del globo cuando regresa a la posición de la cual partió y cuál fue la aceleración del globo. Pueden auxiliarse de gráficas, lo pueden hacer, pero el responder estas preguntas tiene que hacerse de forma analítica. O sea, tienen que hacer ahí las cuentas y pueden guiarse de la gráfica para corroborarlas. Ok, profesor. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues básicamente lo que tienen que hacer en este ejercicio pues, es aplicar todo lo que vimos el día de hoy para analizar este problema. Entonces sería aceleración promedio, ¿no? No, aquí es la aceleración exacta, la aceleración instantánea. Entonces sería instantáneo, sí. Para dar un dato más preciso. Exacto. Lo mismo en la pregunta 2. La velocidad no es la velocidad promedio de la que está pidiendo, sino es la velocidad justo cuando regresa a la posición en la cual partió. ¿Vale? Inténtenlo para la siguiente clase.
Si tienen dificultades para hacerlo, bueno, si llegue la siguiente clase y aún así tuvieron dificultades, no importa, en el momento de la sesión pues lo analizamos. Pero sí me gustaría que lo intentaran. Sí, profe. ¿Ok? Bien, jóvenes, pues no sé si queda algo pendiente por comentar. Si no es así, continuamos la siguiente sesión, la siguiente semana. Nos vemos el lunes, profe. Bien, hasta luego luego, profe. entonces. Hasta el lunes, Excelente día. profe, que descanse. Hasta el lunes, profe. Igualmente, hasta luego, profe, pásela jóvenes. bien. Pásala bien su fin de Igualmente. semana. Gracias, igualmente para todos.